Gracias, presidente. Cito a Kiraitu Murungi, un exministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Kenia. Es verdad que la corrupción es endémica en nuestra sociedad. Ha quitado medicinas de nuestros hospitales, ha quitado libros de nuestras escuelas, ha quitado alimentos a familias golpeadas por el hambre, ha destruido nuestros caminos y nuestra agricultura, ha eliminado industrias, ha falseado nuestras elecciones, destruido nuestra policía y ha dejado en libertad a personas culpables y ha robado, saqueado y dilapidado nuestros recursos. La corrupción ha matado y deshumanizado a nuestro pueblo. Así de grave es la corrupción y así de grave deberían ser las medidas para combatirlas. Una de las preguntas más recurrentes en nuestra economía en los últimos 20, 30 años es ¿por qué no crecemos? Y se vuelve un misterio, dado que de 1982 a la fecha hemos cumplido con todas las recomendaciones que nos señalan los organismos internacionales: apertura económica, reducción de las actividades del Estado en la economía, aumento de la participación privada en sectores estratégicos, la autonomía de algunas instituciones como el Banco de México o la Comisión de Derechos Humanos, reformas fiscales, reformas al sistema de pensiones, regulación de mercados para incentivar la competencia, privatización de sectores estratégicos, de recursos naturales, en fin, tal vez ningún país en el mundo ha cumplido de manera tan ortodoxa las recomendaciones de los organismos internacionales. Sin embargo, seguimos sin crecer y seguimos buscando las respuestas en más reformas. Dice el secretario general de la OECD, ante la falta de crecimiento, reformas y más reformas. Pero tal vez llegó el momento en que pensemos cuál es la reforma que nos falta para que nuestra economía pueda crecer. Dice el reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad, el último, que la corrupción afecta a todo. La corrupción aumenta la informalidad, baja la competitividad, mina el Estado de Derecho, aumenta la pobreza, reduce la capacidad del gasto, aumenta la desigualdad, aumenta la impunidad, baja la calidad de la educación, impide una justicia eficaz y destruye el medio ambiente. Si el problema endémico de la corrupción es que no permite que nuestro país avance. No es una cuestión nada más de algunos funcionarios, sino que tiene una dimensión mayor que convierte a la corrupción el principal problema de nuestro país. Y por su carácter sistémico y endémico se vuelve difícil de combatir porque es el propio sistema el que lo protege. La corrupción es el abuso de confianza pública con fines privados. Cuando un individuo abusa de la confianza pública que se le otorga para servir a sus propios intereses o aquellos del grupo al que pertenece, debe ser severamente sancionado. Esto debería ser la premisa de todo el sistema que se está construyendo el día de hoy. Pero además debemos tener en cuenta que no habrá resultados de largo plazo y consistentes si no avanzamos en los pendientes que tiene México. La corrupción, calcula el Banco Mundial, en México equivale al 9% del PIB. Esto es el tamaño de la recaudación fiscal del país y cancela nuestras posibilidades, como ya lo dije, de combatir la desigualdad, de evitar que aumenten las ganancias de la violencia y el crimen, genera precarización de la economía, aumenta la informalidad, desincentiva la inversión, hace de la legalidad una excepción y mina la legitimidad
y el Estado de Derecho. Es importante que participe la sociedad civil. En un problema como este es difícil que el propio sistema político logre su transformación. De ahí la importancia de 3 de 3. ¿Por qué es importante 3 de 3? Es claro que no es una solución única ni la varita mágica para lograr un eficaz combate a la corrupción en nuestro país. No es suficiente la 3 de 3. Sin embargo, ¿por qué es importante? Porque en México es tan grave la corrupción que este tema no permite avances graduales. Tiene que haber una medida radical que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos y de las empresas privadas. No hay gradualismo en esta materia. Cualquier gradualismo es simulación. ¿Por qué es importante 3 de 3? Porque viene de una petición ciudadana y de una parte de la sociedad, es una exigencia de la sociedad civil organizada. Y una respuesta positiva a 3 de 3, yo estoy seguro que independientemente de lo que logre significar 3 de 3, sí detonaría una participación ciudadana mucho más abierta, mucho mayor y más comprometida con el tema anticorrupción. Es una victoria que necesita la sociedad civil para generar una corriente irreversible de opinión, de participación política que nos lleve a una dinámica social para lograr erradicar este cáncer. Difícilmente el sistema político mexicano se abrirá por completo al combate a la corrupción si no hay una fuerza ciudadana que lo impulse. Necesitamos que 3 de 3 sea una victoria ciudadana irreversible. ¿Por qué la discrecionalidad en la publicidad de las declaraciones si el problema que tiene el sistema político y los políticos es de confianza? No puede haber ahí ningún tipo de matiz. También quisiera decir algo respecto de las sanciones para las empresas. Antes quiero decir que el sistema anticorrupción va a generar muchos datos, mucha información como está previsto. Pero la importancia es qué va a pasar con esa información, si va a tener consecuencias jurídicas reales. Los hechos de corrupción podrán ser faltas no graves que sancionará el órgano interno de control, o en faltas graves la sancionará el Tribunal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, el caso de que estamos viendo, si no se presentan las 3 declaraciones, se sancionará con base en la Ley de Responsabilidades como una falta no grave. Si hay discrepancias en la información y la realidad patrimonial, por ejemplo, se podrá determinar una falta grave, cuya sanción más importante es la sanción económica hasta por 2 tantos del beneficio obtenido, y la indemnización por daños y prejuicios. Si participa en particular, las sanciones que no se podrá participar en contrataciones públicas hasta por 8 años. ¿Por qué no hay sanciones mayores a las empresas privadas? Por ejemplo, que en caso de que tengan una concesión la pierdan, que haya una revocación del contrato, que haya una intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda a esa empresa, y que en el caso de que esté en la Bolsa Mexicana de Valores, deje de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, tiene que haber sanciones mayores a los privados, así como sanciones mayores a los servidores públicos. Pero lo que tenemos que cambiar son los incentivos. Debe ser tratada la corrupción como un tema de delincuencia organizada, porque en nuestro país así es. Me parece que nos falta también medidas que puedan romper de manera contundente actos de corrupción que vienen desde arriba del poder. En México seguimos con la protección constitucional al presidente de la República para que no pueda ser enjuiciado por escándalos de corrupción. Acabamos de vivir una experiencia en un país vecino
cómo se constituyó una comisión de alto nivel con carácter internacional para que pudiera ser investigado un escándalo de corrupción que conducía al presidente de la República. Las instituciones prevalecientes en ese país eran imposible que pudieran tener un juicio neutral y eficaz para este caso. Ahí funcionó de manera muy eficaz que llegara esta comisión internacional y el presidente de la República esté en la cárcel. Si en México el presidente no puede ser investigado, difícilmente vamos a terminar con la corrupción. Aquí hay un área de oportunidad importante, que en esta ley se pueda abrir la posibilidad de que tengamos una comisión de alto nivel para grandes escándalos de corrupción con carácter internacional que pueda juzgar a todos los funcionarios, incluyendo al presidente de la República. En el tema de la corrupción es tan grave y está tan protegido por el sistema político que me parece que no va a ser suficiente lo que estamos aprobando el día de hoy para pensar que nuestro país va a cambiar de repente de la noche a la mañana. El esfuerzo que nos falta hacer todavía para que esto cambie apenas está empezando. Quiero, por último, felicitar a la sociedad civil, a quienes participaron para impulsar esta medida. Creo que hoy nos vamos a quedar en deuda con ellos y ojalá no se desanimen y ojalá esto sea el principio de una acción social mayor que nos lleve a erradicar el cáncer mayor de nuestro país, que es la corrupción. Gracias. Gracias, senador Delgado. Senador